Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Torres y junto a mis compañeros Yamaili, Cristal y Luis vamos a estar introduciéndole el sistema reproductor y algunos métodos anticonceptivos. El sistema reproductor. Obviamente, tanto el sistema reproductor masculino como el sistema reproductor femenino tienen diferencias obvias, pero hay ciertas cosas que describen al sistema reproductor como tal. Tanto el varón como la fémina tienen gónadas. Las gónadas son donde se producen los gametos. También se pueden producir hormonas sexuales que van a influir en la maduración y desarrollo del gameto. Para las féminas, esas gónadas serían los ovarios y para el varón serían los testículos. También ambos sexos tienen órganos reproductores accesorios que van a facilitar que esos gametos salgan de las gónadas a través de ese ducto, de ese sistema de ductos, y sea expulsado, en el caso del varón, por la uretra. Y en eso vamos a entrar pues, más en detalle en las próximas diapositivas. Tenemos una tablita aquí que nos describe los homólogos en cada género, en cada sexo. Como ya les mencioné anteriormente, los gametos y las hormonas sexuales para las féminas se producen en los ovarios y para el varón se produce en los testículos. También hay unas estructuras que son mayormente responsables de la excitación sexual. En el caso de la fémina, esa estructura es el clítoris, y en el caso del varón sería el glande del pene. Hay otras estructuras que son mayormente para protección de estructuras más internas. Para el caso de la fémina, los labios mayores pues protegen la apertura vaginal, y el escroto protege y le da soporte y tiene también una función de termorregulación para los testículos en el caso del varón. También ambos sistemas tienen glándulas que van a secretar moco y van a proveer y van a facilitar la lubricación. En el caso femenino tenemos las glándulas vestibulares y en el caso masculino tenemos las glándulas vulvouretrales o las glándulas de Cooper. La reproducción sexual inicia con lo que es la copulación, que es la unión sexual entre un hombre y una mujer. También se le conoce como coito o relación sexual. Vamos a comenzar hablando del sistema reproductor masculino. Este se compone de testículos, un sistema de ductos que será descrito más en detalle, glándulas sexuales accesorias, el escroto y el pene. Entonces, la unidad más pequeña del sistema reproductor masculino es el espermatozoide o el esperma. Como pueden ver, tiene una cabeza y una cola. En el cuello, que es parte de la cola, tiene mitocondrias que producen ATP. Luego de la eyaculación, el esperma tiene aproximadamente 48 horas de vida, de 48 a 72 horas de vida en la vagina. Entonces, los testículos. Ellos se encuentran en el escroto. El escroto es una estructura que está diseñada para darle soporte a lo que son los testículos. También tiene una función de termorregulación. El esperma tiene la característica de que necesita una temperatura inferior por 2 o 3 grados a la temperatura corporal. O sea que si la temperatura corporal promedio es 37 grados, pues entre 35 y 34 grados es la temperatura óptima para la producción de espermatozoides. Así que, para proteger esa propiedad, el escroto, cuando hace mucho frío, contrae sus músculos de forma que los testículos se acerquen más hacia el cuerpo en busca de calor. ¿Sí? Entonces, cuando hace calor, pues ocurre lo contrario. En los testículos se lleva a cabo la producción de espermatozoides, que viene siendo pues todos estos ductos más específicos. Aquí se lleva a cabo la producción de los espermatozoides y también de las hormonas sexuales.
En una eyaculación promedio se expulsan aproximadamente 500 millones de espermatozoides. Aquí se produce, ¿verdad? La esperma se encuentra inmadura, luego ella viaja a esta área que es el epidídimo. Estos son ductos que son parte del epidídimo. Ahí ella va a desarrollarse, va a madurar y se va a almacenar hasta que sea hora de abandonar el testículo. Cuando va a abandonar el testículo, se va por lo que es el ducto deferente, que es la conexión entre el testículo y el resto de los órganos accesorios que voy a explicar en el próximo slide. Ok, esto es una vista posterior de lo que serían los órganos accesorios del sistema reproductor masculino. Podemos ver que lo que son los ductos deferentes, la vesícula seminal, todo eso queda posterior a la vejiga. Así que aquí vamos a tener lo que son los ductos deferentes, laterales. A través de ahí va a salir la esperma del testículo. Y también tienen como función almacenamiento del esperma. Así que de ahí van a pasar a este saquito que es la vesícula seminal. La vesícula seminal secreta un fluido viscoso y alcalino que está compuesto, entre su composición se encuentra fructosa, glicoproteína, prostaglandina, etc. Entonces, esa secreción de la vesícula seminal constituye el 60% de lo que es el producto final, que es el semen. Así que aquí es donde la esperma por primera vez se va a mezclar con estas secreciones. Luego, a través de lo que se conoce como el ducto eyaculatorio, va a llegar a otra glándula que es la próstata. La próstata también secreta unos fluidos, pero estos fluidos son más lechosos, un poco más acídicos, a diferencia de los de la vesícula seminal, y constituyen el 25% de lo que finalmente termina siendo el semen. Así que, recapitulando, en esta área, esta estructura que son los ductos deferentes, ahí solamente vamos a tener esperma. Cuando llega a la vesícula seminal, pues va a tener como su primera mezcla con secreciones. Y esas secreciones son más alcalinas. Y esto es en la vesícula seminal. Cuando abandona la vesícula seminal, vuelve y se mezcla con otras secreciones adicionales que son más acídicas y que le van a dar la apariencia lechosa al semen. Entonces, el volumen de semen en una eyaculación promedio es de 2.5 a 5 mililitros. Tiene un pH aproximado de 7.2 a 7.7 y coagula 5 minutos después de la eyaculación. Así que aquí, no sé si se puede apreciar muy bien, pero va a haber otra imagen que se va a ilustrar mejor. Están lo que son las glándulas vulvouretrales o las glándulas de Cooper. Ellas tienen como función, lo que ellas secretan, sus secreciones, lo que hacen es, primero van a lubricar la uretra y van a crear el pH, van a neutralizar la uretra de forma que esté lista para recibir al semen. Así que esa glándula, pues su función principal viene siendo preparar la uretra, sentar las bases y las condiciones óptimas para que el semen pueda ser expulsado durante la eyaculación. Y se me olvidó mencionar que la uretra es el ducto en común entre el sistema urinario y el sistema reproductor masculino y es por donde va a salir el semen durante la eyaculación. Entonces, vamos a hablar del pene. El pene tiene su función principal, contiene el tracto urinario, que para efectos del sistema reproductor es por donde va a ser expulsada el esperma, y es el órgano masculino para la copulación. Entonces, sus partes son la raíz, el cuerpo y el glande. Está compuesto de tejido eréctil. Este tejido eréctil se constituye por lo que son los cuerpos cavernosos
y el cuerpo esponjoso. Aquí lo vemos ilustrado. Esto viene siendo cavernoso y esto viene siendo esponjoso. Sabemos que este es el cuerpo esponjoso porque es el que contiene la uretra y es este tejido el que va a mantener la uretra abierta durante la eyaculación. Entonces, estos dos cuerpos constituyen lo que es el tejido eréctil porque se compone de unos senos vasculares que durante la alerta sexual se activan unas fibras parasimpáticas que inician y van a mantener la erección. Esos vasos que van a estar ahí se van a dilatar, va a ocurrir vasodilatación y como se puede ilustrar aquí, se van a llenar todos esos vasos de sangre y eso va a dar como resultado la erección masculina. Vamos a repasar todos los conceptos que hemos discutido. Tenemos el escroto, que como ya les mencioné, sirve para darle soporte a los testículos y también tiene una función de termorregulación. Los testículos es donde se producen las espermatozoides, el esperma y las hormonas sexuales. Cuando ese esperma pues, está lista para pasar por un proceso de maduración, viaja al epidídimo, en el epidídimo madura y se almacena. Así que cuando está lista para dejar el epidídimo, viaja por el cordón espermático y como ven sale del testículo y pues tal vez no se vea bien el ducto por acá, pero ya aquí sí se puede apreciar lo que es el ducto deferente. Entonces, ahí en el ducto deferente también se puede almacenar. De ahí va a viajar a la vesícula seminal, donde se va a mezclar por primera vez con las secreciones de esta, que son alcaninas, y pues tienen unos componentes, tienen fructosa, prostaglandina, entre otros componentes. Y luego, a través de los ductos eyaculatorios, va a llegar a la próstata. En la próstata va a mezclarse con otras secreciones adicionales que entonces son las que le van a dar el aspecto lechoso al seno. Aquí vamos a tener lo que son la glándula de Cooper, que como ya les mencioné, prepara la uretra para recibir el semen. Y finalmente vamos a tener lo que es el pene, tenemos la raíz, el cuerpo y el glande. Aquí mismo se puede ver un corte medio sagital del cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, que es el que contiene la uretra y la mantiene abierta cuando va a ocurrir la eyaculación. Y este es lo que compone el tejido eréctil, que cuando ocurre la vasodilatación provocada por el sistema parasimpático, pues se va a llenar de sangre y va a tener como resultado la erección. Y pues como mencioné también, la uretra es por donde va a salir el semen durante la eyaculación. Ahora vamos a estar describiendo el sistema reproductor femenino. Este se compone de los ovarios, trompas de falopio, útero, vagina y vulva. Entonces, este es el óvulo, que es la unidad más pequeña del sistema reproductor sexual femenino. A partir de la pubertad de la mujer, un óvulo se desprende aproximadamente cada 28 días y permanece fértil aproximadamente 24 horas después de que ha descendido al útero a través de las trompas de falopio. Cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide, se le conoce como cigoto y ahí es donde se da lugar al embarazo. Aquí están los ovarios, que es donde se producen los óvulos. A través de su corteza se distribuyen miles de folículos, ya sean maduros o inmaduros, y cuerpos lúteos. Entonces también tenemos aquí lo que son las trompas de falopio, estas estructuras que están laterales al útero. Aquí se puede ilustrar cómo se ven cuando no hay ovulación versus cómo su apariencia durante la ovulación. Esta parte de aquí es el infundíbulo de las trompas de falopio y tiene unos dedillos que se les llama fimbrias, y esas fimbrias son las que se adhieren al ovario y toman el óvulo cuando este está listo para salir. Y una vez pues ellas capturan el óvulo,
lo desplazan hacia lo que se le conoce como la ámpula de las trompas de falopio, y ahí entonces donde ocurre la fecundación si hay un espermatozoide. Entonces la fertilización puede ocurrir hasta 24 horas después de la ovulación. Y la parte que conecta a estas trompas con lo que es el útero se le conoce como el istmo de las trompas. También tenemos lo que es el útero, que es una estructura en forma de pera, donde es aquí donde se implanta el embrión una vez ocurre la fecundación, y se desarrolla el mismo hasta que llega la hora de dar a luz o el parto. Está conectado a las trompas de falopio y se separa de la vagina por la estructura que se le conoce como la cervix. Y juega un papel importante en lo que viene siendo la barrera a la hora de cuando llega el esperma a la vagina. Porque durante la ovulación esa cervix va a secretar unos fluidos que durante la ovulación específicamente van a ser viscosos y alcalinos. Entonces van a crear las condiciones idóneas para que el esperma pues, pueda pasar y fecundar el óvulo. Cuando la femina no se encuentra en su periodo de evolución, lo que se crea aquí es un moco que va a crear una barrera física para que los espermatozoides no puedan pasar. Así que esta estructura que es la cervix es bien importante para eso. Y podemos ver una porción de lo que es la vagina, que es una estructura tubular fibroelástica. Va a funcionar para la descarga de la menstruación, es el órgano para la copulación y también es a través de donde va a salir el bebé a la hora del parto. Ahora vamos a hablar de lo que son las estructuras externas. Se componen las estructuras externas, incluyen la vagina, que ya se las mencioné, el himen. El himen es una membrana mucosa vascularizada que va a rodear la apertura de la vagina y suele romperse durante el primer coito. Entonces, la vulva es el conjunto de todas estas estructuras que incluyen los labios mayores, los labios menores, incluye el clítoris y la apertura vaginal y la uretra. El pubis tiene como función proteger al hueso púbico y por eso es más rico en tejido adiposo. Los labios mayores son más gruesos, son más ricos en tejido adiposo y tienen vello púbico, a diferencia de los labios menores, que son menos carnosos y no tienen vello púbico, y pues la función de esto es básicamente proteger a la estructura, a la apertura de la vagina. Tenemos también aquí el clítoris. El clítoris en su mayoría no está expuesto. Lo que nosotros podemos observar expuesto es el glande del clítoris, pero la gran mayoría de la estructura está profundo a la piel, está adentro. Así que juega un papel importante en lo que es la excitación sexual femenina. Contiene tejido eréctil y contiene miles de terminaciones nerviosas para esos propósitos de excitación sexual. Entonces también vamos a tener la uretra, que está inferior al clítoris, y después el ducto a través del cual sale la orina. Y inferior a la uretra se encuentra la apertura vaginal. También hay unas estructuras que son importantes. Tenemos las glándulas de Bartolino y las glándulas de Skene. Estas glándulas, pues su función principal es secretar un fluido que va a servir como lubricante. Y en el caso de las glándulas de Skene, estas específicamente ejercen su acción durante el orgasmo. Así que ellas van a contribuir a que el área esté lubricada durante la copulación. También hay otra estructura que está un poco más profunda y por eso no se puede apreciar en esta imagen, que es el bulbo del vestíbulo. Y es una masa de tejido eréctil que hace que la vagina se contraiga durante la copulación para hacer presión en el pene. Entonces, a modo de repaso nuevamente,
tenemos el ovario. Y el ovario es donde se va a producir el óvulo. Durante la ovulación tenemos las trompas de falopio que tienen el infundíbulo y las fimbrias de ese infundíbulo van a capturar el óvulo y lo van a llevar hasta la ámpula. Ahí, pues si hay espermatozoides, pues se va a encontrar con el espermatozoide y va a ocurrir la fecundación. Y más tarde, pues el óvulo va a viajar hacia el útero, donde entonces se va a desarrollar el bebé. Está la cervix, que juega un papel importante en desarrollar secreciones que pueden inhibir la entrada del esperma o estimularla. Va a depender del periodo, si la fémina está en ovulación o no. Tenemos la apertura de la vagina, que es por donde ocurre la descarga de la menstruación, por donde va a salir el bebé durante el parto. Tenemos la uretra aquí. Aquí está lo que sería la anatomía exterior. Vamos a tener los labios mayores, labios menores. Se puede ver también el clítoris, que como les mencioné anteriormente, la parte que está expuesta es bien pequeña. Viene siendo el glande del clítoris, pero aquí se puede apreciar la estructura completa, que pues se ve que es bastante más grande comparado a como se ve superficialmente. Buenas tardes, mi nombre es Cristal de Jesús Ramos y yo les voy a estar hablando sobre la píldora Plan B. Esta se utiliza para prevenir el embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin algún tipo de protección. La píldora Plan B contiene 1.5 miligramos de levonorgestrel. Es una progestina, hormona que contienen las pastillas anticonceptivas. El levonorgestrel impide o retrasa la ovulación para bloquear el progestágeno. Su acción es similar a la progesterona, que actúa en la mucosa del útero. Como les dije, el levonorgestrel inhibe o retrasa la ovulación para así prevenir el embarazo. Para una mayor efectividad, la píldora se debe de tomar de 3 a 5 días luego de haber tenido la relación sexual. Como les mencionó mi compañera Valeria, el sistema reproductor femenino se compone de la vagina, el cuello cervical, el útero, el endometrio, trompas de falopio, el óvulo y el ovario. Luego de la relación sexual, millones de espermatozoides se dirigen al cuello del útero donde son capacitados. La capacitación consiste de preparar a los espermatozoides. Se produce en el semen después de haber sido eyaculados y se pone en contacto con el tracto genital femenino. Es importante para la fecundación del óvulo. Otros espermatozoides suben hasta las trompas de falopio, pero no tienen la capacidad de fecundar al óvulo. Este periodo de capacitación dura aproximadamente 5 días y es ahí cuando la píldora Plan B actúa de dos maneras. Si no se utiliza la pastilla, los espermatozoides pasan a través del cuello uterino, se capacitan y suben a través de las trompas de falopio hasta fecundar el óvulo. Al utilizarse la píldora Plan B, el levonorgestrel lo que hace es espesar el moco del cuello cervical, impidiendo el paso de los espermatozoides. El segundo mecanismo es cuando se inhibe o retrasa la ovulación. Si no se utiliza la píldora cuando el óvulo sale y se produce la ovulación, en este proceso intervienen dos hormonas. La hormona estimulante del folículo, que se encarga de la maduración de los ovocitos, y la hormona luteinizante, que induce la ovulación después de que el óvulo sale del ovario para ser fecundado. Si se utiliza la pastilla o píldora, se inhiben las hormonas estimulante del folículo y la luteinizante, impidiendo la maduración del folículo y la ovulación, por lo tanto no puede ocurrir fecundación.
Como efecto secundario, no se han encontrado que afecte de manera grave a la mujer embarazada, así que no tiene efecto abortivo y tampoco afecta la implantación del huevo en el útero ya luego de haber sido fecundado. Podría tener algunos efectos leves como fatiga, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos o calambres de estómago. Saludos compañeros, mi nombre es Luis Antonio Pérez Rodríguez y les estaré hablando sobre lo que son los espermicidas. Los espermicidas es un método anticonceptivo alterno a lo que normalmente conocemos como lo sería el condón, pero se recomienda que se utilice junto con el que mencioné, junto con el condón, ya que el espermicida tiene un 85% de eficiencia para prevenir los embarazos, pero aún así hay probabilidades de que sí ocurra. El espermicida contiene productos químicos que impiden la llegada del espermatozoide al óvulo. Esto se debe por un componente activo del cual hablaremos más adelante. El espermicida se coloca en la vagina antes de tener relaciones sexuales con el fin de, obviamente, evitar embarazo. Cabe mencionar que el espermicida no previene las enfermedades de transmisión sexual. El componente activo del cual vamos a hablar es el nonoxinol 9. Esto también lo podemos llamar como N9. Este N9 forma parte de la familia de los nonoxinoles. Tiene aplicaciones como lo es para limpieza o componentes en los productos de cosméticos. Se encuentra en los cosméticos, en las aplicaciones para limpieza. Antes se creía que el nonoxinol o N9 tenía como una propiedad de evitar contagiarse con enfermedades de transmisión sexual por sus propiedades antisépticas. Pero con el pasar del tiempo se descubrió que no es así. Y no tan solo eso, es totalmente lo contrario. Pero de eso hablaremos más adelante, de lo que serían los efectos secundarios del espermicida. El N9 es un agente surfactante no iónico, cuya acción principal es deteriorar el espermatozoide. Esto ocurre a través de un mecanismo que vamos a explicar ahora. El mecanismo es cuando el N9 afecta lo que sería la tensión superficial de la membrana del acrosoma del espermatozoide. Esto hace que afecte su permeabilidad y su movimiento. Otro efecto irreversible sería la alteración de los lípidos de la membrana celular del espermatozoide. Este espermicida tiene dos maneras de funcionar. Bloquea la entrada al cuello uterino para que el esperma no llegue al óvulo y no ocurra fecundación. O simplemente, como mencioné, deteriora el espermatozoide, cuestión de que el espermatozoide se quede inerte en lo que sería la vagina. Sin movimiento, pues no puede llegar al óvulo, no puede fecundar. Así que el espermicida no mata al espermatozoide, lo deja inerte. El espermatozoide muere solo a cabo de unos 48 a 72 horas, que es lo que dura dentro de la vagina. La aplicación del espermicida pues, puede variar, todo depende de cómo sea el espermicida. Puede venir en forma de gel, crema o supositorio. Aquí vemos un ejemplo de cómo aplicar lo que sería un supositorio de espermicida relativamente sencillo, parecido a un tampón. También se puede aplicar con jeringuillas especiales para aplicar lo que sería la crema o la gel. Esto se debe hacer 10 minutos antes de cada acto sexual. O sea, con 10 minutos de anticipación antes de tener el coito. El efecto del espermatozoide, del espermicida, disculpen, dura unos 60 minutos. Así que si el acto sexual va a durar más de 60 minutos, se recomienda que se vuelva y se aplique el espermicida. El espermicida no daña el condón. De hecho, se recomienda que se use a la par, ya que si falla uno, el otro tiene la propiedad de no permitir un embarazo. El precio es relativamente bajo. Podemos hablar de 8 a 15 dólares dependiendo de la marca del espermicida. Y tampoco se necesita una receta médica.
y no hay restricción de edad, se puede conseguir lo que son farmacias y distintas por departamento. Los efectos secundarios más comunes del espermicida es el aumentar el riesgo de infecciones urinarias. Pero el efecto principal es la irritación vaginal. Ardor, picazón, erupción es el efecto secundario más frecuente del espermicida. La irritación vaginal puede incrementar el riesgo de contraer VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Como mencioné anteriormente, siempre digo unos cons, y el N9 se creía que tenía propiedades para evitar la enfermedad de transmisión sexual, pero es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque a través de la irritación vaginal se rompen esas barreras de protección primaria para lo que sería la entrada de patógenos. Así que una vez hay irritación, esa barrera está rota. Así que es más fácil que los patógenos entren al sistema. Para terminar, el uso de espermicida puede ser un poco sucio, ya que cuando está en pleno acto sexual es posible que el mismo salga de la vagina. Y también, según la literatura, tiene un sabor desagradable. Saludos, mi nombre es Yamaili Santiago y estaré hablando de los métodos de barrera. Los métodos anticonceptivos de barrera son objetos que bloquean el esperma, evitando así que la mujer quede embarazada. Además, muchos de estos métodos nos ayudan a prevenir enfermedades de transmisión sexual. A diferencia de otros métodos anticonceptivos, los métodos de barrera se usan solamente cuando se lleva a cabo la relación sexual. Algunos de estos son el condón masculino, condón femenino, diafragma, capuchón cervical y esponja. Algunas de las ventajas de utilizar estos métodos es que no afectan la fertilidad futura, ni del hombre ni de la mujer. No tienen efectos secundarios para mujeres que están amamantando. Se utilizan solo en el coito, como ya mencioné anteriormente. No necesitan receta y se pueden conseguir económicos en cualquier farmacia. Además, que personas que padecen de diabetes o alta presión no tienen efectos secundarios con ellos. Comenzaré hablando del condón masculino o preservativo varonil, como ven aquí. El mismo es el método de barrera más común, es el más que se utiliza hoy día. Está hecho de látex, polituria o piel de cordero. Se utiliza una vez ya el pene esté erecto. El mismo va a impedir el acceso de los espermatozoides al aparato reproductor femenino y también protege contra enfermedades de transmisión sexual. No tiene efectos o complicaciones perjudiciales para ningún miembro de la pareja, a excepción que uno de los dos sea alérgico al látex. Según las estadísticas, 2 de cada 100 mujeres quedan embarazadas al año utilizando este método anticonceptivo. El condón femenino, una bolsa con doble anillo, como se ve aquí, un anillo exterior y otro interior. Se puede colocar 8 horas antes de la relación sexual y de igual manera que el condón masculino evita que los espermatozoides entren al aparato reproductor femenino y protege contra enfermedades de transmisión sexual. 5 de cada 100 mujeres quedan embarazadas al año. Diafragma es una membrana de látex con forma de anillo en la parte superior, flexible, que se introduce hasta el cuello uterino de la vagina, evitando que los espermatozoides lleguen hasta ahí. Requiere tomar las medidas, así que hay que ir al médico para tomar las medidas y poder utilizar el diafragma. Se retira de 6 a 8 horas después del último acto sexual. Puede estar en el cuerpo hasta 24 horas, pero no más de eso. A diferencia, una ventaja que tiene sobre los condones es que se puede usar para más de una relación sexual. 6 de cada 100 mujeres quedan embarazadas al año. Esponja anticonceptiva. Es una esponja de poliuretano con 4 centímetros de diámetro en forma de almohadilla, como lo vemos aquí. Esta se humedece en agua, se dobla y se inserta en la parte más profunda de la vagina, bloqueando así la entrada de los espermatozoides. Debe dejarse durante al menos 6 horas después del último acto sexual, pero no puede estar en el cuerpo más de 30 horas. Según las estadísticas, 12% de las mujeres quedan embarazadas si no han tenido hijos, pero si ya han tenido hijos, tiene un 24% de probabilidad de quedar embarazadas.